Es un hecho ya conocido que el nivel medio de testosterona se ha reducido significativamente en las últimas décadas, tanto en hombres como también en mujeres. Más de un 20% según estos estudios. Y esto es un problema cada vez más grave para nosotros, ya que constantemente se descubren más y más estudios que demuestran la importancia que tienen estas hormonas sexuales en nuestro comportamiento y en nuestro fenotipo. Y cómo estas impactan significativamente en tu composición corporal, en tu estado de ánimo y también en una buena vida sexual. Y es por eso que en este video vamos a ver cuáles son las causas de esta disminución de estas hormonas, cuáles son las analíticas que tenemos que mirar y también qué podemos hacer para poder evitar esta disminución. Empecemos entendiendo qué es la testosterona y cómo esta se produce en nuestro cuerpo. La testosterona es una hormona esteroidea. Esto quiere decir que se produce a partir del colesterol. Por lo que la idea equivocada de que el colesterol es malo y de que las dietas bajas en grasas son en realidad la solución es parte del mismo problema de que las grasas engordan, de que las grasas son malas, y para eso tenés este video que te lo explico mucho mejor. La producción de esta hormona es controlada por el llamado eje hipotálamo-hipófisis, gonadal. Y la parte de gonadal obviamente se refiere a los testículos en los hombres y a los ovarios en las mujeres. Es importante destacar que tanto en hombres, también en mujeres, se produce testosterona y estrógenos. Y cada vez hay más estudios que demuestran los beneficios que generan, que más adelante los veremos, la testosterona para mujeres también. Pero lo que determina en realidad su efecto y su comportamiento son los ratios que tiene cada uno, siendo en hombres obviamente mayor la cantidad de testosterona y siendo en mujeres la cantidad de estrógenos mayor. Vamos a resumir muy brevemente cómo se produce la testosterona para que no se nos vaya de mambo el video. El primer paso se da en el hipotálamo, donde se libera el factor liberador de gonadotropinas, o lo que se llama también como gen RH, que lo único que tenés que saber es que libera gonadotropinas. Estimula a su vez a la hipófisis, por eso hipotálamo-hipófisis, a secretar la hormona luteinizante o LH, quédate con LH, que llega finalmente a los testículos o a los ovarios donde se produce la testosterona. Por su composición química, la testosterona debe viajar por la sangre unida a otra proteína transportadora, es decir, prácticamente que la lleve de la mano. Y esta proteína transportadora principalmente es la llamada globulina fijadora de hormonas sexuales, todo ese nombre, o SHBG, y en menor de medida albúmina. Dato relevante que tenemos que tener en cuenta: la testosterona como tal, como nosotros la conocemos, no es activa hasta el momento en que se libera la sangre. Es decir, hasta que la proteína transportadora le suelte la mano, nosotros no la podemos utilizar o no está disponible. Por eso es vital distinguir entre la testosterona total y la testosterona biodisponible, es decir, la que sí podemos usar. Que esta la podemos encontrar en su forma libre y también en menor medida también en conjunto a otra proteína transportadora que es la albúmina. Esta forma libre de la testosterona la podemos encontrar o no suele ser más del 2 al 4% del total de la testosterona. Una vez liberada la testosterona, esta se une a los receptores androgénicos, que son proteínas que se unen a las hormonas, donde ahí se van a producir todos sus efectos. Varios estudios demuestran que niveles bajos de testosterona pueden afectar la salud cardiovascular y aumentar la inflamación crónica de bajo grado, que son dos de las causas principales de muerte en el mundo. Además de aumentar la fatiga, provocar huesos más débiles, debido esto a una mayor pérdida de densidad ósea que tienen nuestros huesos, que provoca también osteoporosis. Que esto también se vincula a una mayor pérdida de actividad física, que también se vincula a una mayor pérdida de músculo, porque cuanto menos actividad hacemos, mayor pérdida de músculo tenemos, y a una mayor pérdida de músculo tenemos, también tenemos huesos más débiles, y esto provoca sarcopenia, que si no sabes o no tenés ni idea qué es la sarcopenia, andate a ver este video de acá que te lo voy a explicar a detalle. Otro de los factores principales que implica tener bajos niveles de testosterona en tu cuerpo es la facilidad de acumular grasa. ¿Por qué se da esto? Porque a menos niveles de testosterona yo tengo, más grasa acumulo, y a más grasa acumulada, más testosterona convierto en grasa. Esto sucede debido a un proceso llamado aromatización, y es por este motivo que las personas con sobrepeso que se aplican terapias de reemplazo hormonal, es decir, que sustituyen sus propias hormonas por hormonas artificiales, terminan acumulando aún más grasa de la que ellos tienen. El resultado más visible en los hombres de esta acumulación de grasa visceral se da en los senos, que en niveles muy avanzados lo que puede llegar a pasar es que se cambia la naturaleza del tejido, y esto se denomina ginecomastia. A nivel psicológico se creía que la hormona de la testosterona estaba muy relacionada con la agresividad. Es más, se creía antiguamente que las personas con mucha agresividad tenían altos niveles de testosterona. Pero estudios comprueban cada vez más que esta se relaciona más con la competencia que con la agresividad. Es más, estudios en atletas de CrossFit mostraron que al momento de competir se elevaba la
testosterona y al momento de que estos ganaban una competencia, aún más se elevaba la testosterona. Por otra parte, sabemos que la testosterona interactúa con la amígdala, que es un regulador de amenazas y de ansiedad. Pero ¿por qué le sirve a tu cuerpo regular la amenaza si obviamente nadie te va a venir a matar? Esto es bastante simple, porque el regulador de amenaza impide que vos liberes mucho cortisol. Y esto más adelante lo vamos a ver a detalle, pero tened en cuenta ahora que la hormona del cortisol es antagonista de la hormona de la testosterona. A más cortisol, menos testosterona. A más testosterona, menos cortisol. Y regular la amenaza te va a hacer que vos produzcas mucho menos cortisol en tu cuerpo. Por otro lado, como también mencioné, está íntimamente relacionado con la ansiedad. A mayores niveles de testosterona vas a tener mucha menos ansiedad y por ende vas a controlar mucho mejor el hambre. Que si todavía no tenés ni idea de cómo controlar el hambre, andate a ver este video de acá que vas a ver cada detalle de cómo vos podés evitar tener hambre todo el tiempo. Los efectos que puede tener los niveles bajos de testosterona a nivel psicológico son bastante peligrosos y también complejos. Por ejemplo, empezando por la neblina mental, que básicamente es la dificultad para que vos te concentres en una tarea puntual, que esto es cada vez más común, ya que ha afectado a cerca del 30% de los pacientes que han estado grave por coronavirus. Por otro lado, también menos niveles de testosterona nosotros tenemos, más desánimo y menos energía. Y por ende vamos a ir menos al gimnasio, levantar menos pesa, vamos a perder más músculo y tener menos densidad ósea. Y esto nos va a dar todo lo relacionado con lo antes dicho. Por otro lado, también la testosterona interactúa mucho con la hormona de la dopamina, que es la hormona básicamente de la felicidad. Es decir, en otras palabras, a menos testosterona nosotros tenemos, menos felices vamos a ser. Por eso, esta hormona está íntimamente relacionada con la depresión. Menos testosterona nosotros tenemos, más riesgos de depresión tenemos y más riesgos de enfermedades neurodegenerativas como es el Alzheimer, nosotros también vamos a tener. ¿Y qué pasa con la analítica? Porque venimos hablando de tener testosterona baja, pero no mencionamos ningún tipo de número. ¿Cómo sabemos nosotros realmente cuando estamos bajos de testosterona? Como ya mencionamos, tenemos que tener en cuenta que no toda la testosterona que está flotando en la sangre es usable por el cuerpo. Tenemos la disponible, que es la testosterona libre, y la otra que no es disponible, que es la testosterona total. Es por eso que nosotros al momento de hacernos una analítica tenemos que tener en cuenta estas dos testosteronas. El nivel ideal de testosterona para un hombre o para una mujer es debatido y depende también de muchas cosas, como es la edad, como es el sexo, como también es el ciclo menstrual. En el caso de las mujeres, si es una mujer posmenopáusica, premenopáusica, también va a variar. Por ejemplo, se considera un nivel normal de testosterona total entre 300 y 1000 nanogramos por decilitro en hombres y en mujeres entre 15 a 70 nanogramos por decilitro. También tengamos en cuenta que un nivel por debajo de esto es sin duda preocupante, pero también es posible estar entre el rango de la normalidad para hombres y mujeres y también sufrir buena parte de los síntomas que antes mencionamos. Esto, como habíamos dicho, porque puede variar demasiado. También es cierto que los niveles adecuados para un hombre específico o para una mujer específica puede ser insuficiente para otro, es decir, dependiendo de cada uno porque cada uno es diferente. Como habíamos mencionado antes, menos del 3% de la testosterona total es testosterona libre y el nivel aceptable de esta se sitúa entre 10 y 26 pictogramos por mililitro y en mujeres entre 3 a 15 pictogramos por mililitro. Como te podrás imaginar, tanto testosterona total como testosterona libre, los ratios que cada persona, cada sexo tiene son muy diferentes. Y si te vas a hacer un análisis o un chequeo que incluya la analítica de esto, obviamente tenés que incluir sí o sí la testosterona libre. Por otra parte, también tenés que tener en cuenta que al igual que con otras hormonas o cuando te haces el estudio de otras hormonas, su nivel aumenta y disminuye en función del momento del día que te hagas la analítica. Esto está íntimamente relacionado con lo que es el ritmo circadiano, que si no tenés ni idea qué carajo es el ritmo circadiano, te lo dejo aquí. Y también obvio de los estímulos que recibe tu cuerpo en el día. Y no me estoy refiriendo solamente a los estímulos que te estarás imaginando, aunque estos también influyen. Por eso, conviene tener también una muestra en diferentes puntos del día, ya que la testosterona suele estar más alta justo después de despertarse. Por eso por ahí los hombres también tenemos la conocida erección mañanera, porque tenemos más niveles de testosterona en la mañana. Ahora que tenemos en cuenta qué es la testosterona, cómo y dónde se produce, cuáles son los efectos de tener testosterona baja y también qué analítica mirar para identificar si la tenemos baja realmente o no, entendamos cuál es la causa de la reducción que se ha dado en la sociedad en las últimas décadas. Y es que esta reducción de testosterona es un proceso complejo que, al igual que con la obesidad, no podemos culpar a un único factor o a una única variable, sino que es un conjunto de elementos que se ha ido dando a lo largo de los años que producen esta baja
cada año. Pero sí es verdad que hay algunos factores principales que dan lugar a esta caída que hemos tenido de la testosterona en las últimas décadas. Y que algunas, por suerte, las podemos controlar y por ende las podemos solucionar. Empecemos por una de las causas más importantes, el estrés crónico. Y es que niveles altos de estrés crónico inhiben la producción de testosterona, ya que estas dos hormonas son completamente contrarias, es decir, son antagonistas. A niveles más altos de cortisol, menos producción de testosterona vamos a tener. Por eso, en estudios donde se estudiaron a personas que se suplementaban con ashwagandha, el cual es un suplemento que si no tenés ni idea para qué sirve, te dejo este video de acá, se vio un aumento en los niveles de testosterona. Pero no te confundas, no es que la ashwagandha va a aumentar tus niveles de testosterona, sino que esto se produce indirectamente debido a que la ashwagandha puede disminuir hasta un 45% los niveles de cortisol. Por otro lado, tenemos también uno de los aspectos más preocupantes hoy por hoy en nuestra sociedad, que es el amor que nosotros tenemos al plástico. Y es que el plástico tiene componentes como el bifenol A, también conocido como BPA, o también los ftalatos, que son disruptivos endocrinos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que son químicos capaces de mimetizar nuestras hormonas y afectar todo lo que es el sistema y el funcionamiento hormonal. Y obviamente cuya fuente de exposición principal son los envases de plástico y la comida chatarra o la comida rápida. Por ejemplo, en este estudio se demostró que las personas que tenían un consumo más alto de comidas rápidas o comidas chatarras también tenían un nivel más elevado de ftalatos en su cuerpo. Estos ftalatos pueden liberarse en los contenidos de los plásticos y causar estragos en el sistema hormonal, como por ejemplo causar cáncer. Pero lamentablemente no solamente podemos encontrar los disruptivos endocrinos en los plásticos, sino que también por otro lado se encontró en algunos pesticidas porque mostraron tener efectos antiandrogénicos, como también se encontró en algunos medicamentos, entre ellos las estatinas, que si no sabes qué es la estatina, son las recetas que se utilizan para reducir el colesterol, son los medicamentos que se utilizan normalmente para reducir el colesterol. Las estatinas tienen un efecto negativo sobre los niveles de testosterona. Por ejemplo, en este estudio se concluyó que consumidores de estatina tienen niveles más bajos de testosterona. Esto es debido a dos posibles mecanismos. Uno, porque disminuyen directamente los niveles de colesterol, y recordemos que el colesterol es la materia prima de muchas de las hormonas, sobre todo de la testosterona, porque es una hormona esteroidea, como ya lo hemos mencionado. Y dos, porque interfieren con las enzimas que generan directamente la testosterona activa. Por ejemplo, en este otro estudio se examinó a 930 hombres con cardiopatía coronaria y se les midió sus niveles de testosterona. Y lo que se encontró es que quienes tenían bajos niveles de colesterol y testosterona tenían un 21% más riesgo de muerte prematura que quienes tenían niveles normales. Otro de los factores que más influyen en esta reducción que se ha dado en los últimos años es la deficiencia nutricional. Por ejemplo, en un metaanálisis que evaluó todos los estudios hasta la fecha relacionados con la testosterona, obtuvo como resultado niveles bajos de testosterona en personas que llevaban una dieta baja en grasa frente a los que llevaban una dieta alta en grasa. Se estudiaron tanto testosterona total como libre como DHT, que la DHT es dihidrotestosterona, que si no tenés ni idea de qué es, vamos a hablar en otro video, no te preocupes. Cada una de estas disminuyó. Y esto no es de extrañar, ya que en las grasas se encuentra el colesterol y por ende, cuanto más colesterol tengamos, más materia prima vamos a tener para que produzcamos mucha más testosterona. Pero esto es mucho más importante cuando nosotros estamos haciendo una dieta para perder grasa, es decir, un déficit calórico, ya que la restricción calórica nos va a llevar a tener menos capacidad para incluir nutrientes y es clave mantener los niveles altos de testosterona para que obviamente no entremos en ese ciclo que habíamos entrado antes. Es por eso que mucha gente cuando quiere perder grasa lo que hace es bajar grasa, cosa que ahora entendés que no se debe hacer. Por otro lado, también la vitamina D está fuertemente relacionada con el colesterol, ya que esta se genera a partir del colesterol. Un déficit de esta vitamina no solamente implica un mayor riesgo de debilidad ósea, porque también se asocia con el colesterol, con una mayor absorción de colesterol, sino que también en casos extremos puede generar raquitismo. También se asocia con el riesgo de padecer demencia, diabetes, depresión y enfermedades cardiovasculares, que son las mayores causas de muerte que hoy por hoy tiene nuestro país. También minerales como calcio, magnesio y selenio juegan un papel fundamental en la producción de testosterona y en la fertilidad según este estudio, demostrando también por otra parte como la suplementación de estos aumentaba la testosterona en adultos inactivos
como activos solo por el hecho de suplementarse. Y evidencia también muestra que el zinc, un mineral esencial en la regulación del sistema hormonal y de las defensas de nuestro cuerpo, evita el daño de nuestras hormonas al ejercitarnos de forma intensa, algo muy común en la hormona tiroidea en las personas que entrenan de forma profesional. Por otro lado, también el zinc contribuye a que evites transformar testosterona, como habíamos dicho antes, en estrógeno y que termine en grasa visceral. Ahora que sabemos cuáles son las causas de esta reducción, veamos rápidamente las estrategias para aumentar los niveles de testosterona en nuestro cuerpo, obviamente naturalmente. Y lo bueno que tienen estas estrategias es que son primero fáciles y que si las aplicás para mejorar una hormona, por ejemplo la testosterona, también vas a mejorar todo el sistema hormonal, mejorando así tu cuerpo, tu composición corporal y todos los efectos que esto implica. Pero para ello tengo que mostrarte el pizarrón porque tengo todo bien anotado ahí. Dame un segundo.